Jugador 390, el pilar narrativo de Squid Game. Este ha sido el personaje pilar, base, el fundamento de la narrativa que se presentó en la temporada 2 de Juego del Calamar. ¿Por qué? Porque es el que conecta, realza, vuelve a ubicar a lo que es el protagonista, realza, fortalece los lazos, los sentimientos que puede tener el espectador con los variados personajes, ya sea porque los respaldan como amistad, como valor o también por el elemento de la traición. Es un personaje que presenta una evolución desde el capítulo número 3 hasta el final de temporada. Y es importante porque nos trae de vuelta básicamente a Ji-Hoon, el cual estaba perdido en la temporada. Pero ¿por qué está perdido? Todo tiene una razón de ser. Y es por lo que sucedió precisamente en la temporada 1. Nosotros vemos un Ji-Hoon que ha presentado una evolución, que lo lleva a este estado. A este estado. Este es el Ji-Hoon que nosotros tenemos, predomina enormemente en la temporada 2, que desesperadamente, debido al trauma psicológico que sufre, pues eso es indudable, este personaje, Ji-Hoon, sufre un trauma psicológico porque él hizo demasiada conexión sentimental, sentimientos al máximo con el resto de personajes, como Sabiok, su amigo, el mismo viejito, que bueno, fue el enemigo, pero con todo. Y dígame, bueno, en mi caso yo generé más sentimientos, fue con Ali, pero yo me refiero a que Ji-Hoon conectó con todos ellos. Eso fue todo un abanico de personajes que tanto llegaron a nosotros. Oye, pero si tú sufriste la muerte de Sabiok, si tú sufriste la traición que recibió Ali, Ali, el buen muchacho Ali, ¿vale? Palestino, sí me dio pesar el modo, sobre todo el modo en que murió. O sea, no fue solo que lo mataron, sino que previo a eso él recibió una traición. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas conexiones que cada uno de nosotros como espectadores pudiéramos haber conectado con personajes variados de manera, e inclusive de manera individual, Ji-Hoon no. Ji-Hoon conecta con todos. Entonces, ¿qué pasa? Nos presentan a este Ji-Hoon que está hundido en el vacío de la desesperación. Es dantesco lo que este personaje sufre, es la tristeza, está perdido. Fíjense que dedica años de su vida para poder ver cómo detiene el juego y no lo hace de manera, no lo logra hacer de manera precisa, pues claro, estas élites se manejan en la oscuridad y lo hacen muy bien. Entonces, bueno, él hace lo que puede y empieza por ese eslabón que es el reclutador. Lo recordarán muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El reclutador es otro elemento importante porque es el que nos indica, ese elemento nos indica que Ji-Hoon tiene una decisión en mente, cueste lo que le cueste, inclusive la vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que el personaje sigue evolucionando y en ese capítulo 3 se consigue a su amigo en pleno juego del calamar, que es el que vimos en la temporada 1. En la temporada 1, que tuvo elementos de conexión con el protagonista por el cómo era. ¿A qué me refiero? Me refiero a que básicamente John Bae, así se llama él, John Bae, el jugador 390, es como un Ji-Hoon 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Que John Bae es como si viéramos la personalidad del Ji-Hoon de la temporada 1. No sé si lo notaron. Lo vieron en su sonrisa al principio de este video. Es un personaje carismático, carismático, que sí, sufre las preocupaciones que hay en juego, que bueno, ¿cómo no lo va a sufrir? Está en riesgo su vida y más después de lo que él vio en el juego de luz roja, luz verde con la famosa muñeca. Pero ¿qué pasa? A pesar de todos esos elementos que están presentes, fíjense que aquí votó azul, elementos que nos recuerdan mucho a la temporada 1, precisamente a Ji-Hoon, donde quería sobrevivir y en medio de ese sobrevivir se generan lazos
conexiones entre personajes, no solo en este caso con jugadores que se conocían previamente, sino con otros jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que el jugador 390 presenta un carisma indudable. Es un picarón, es un picarón. Y es tanto su poder gracioso. Oye, es un jugador, ¿cómo decirlo? Transmite mucha genuinidad tanto a los personajes como al espectador. Por eso el jugador está muy bien escrito, está perfectamente escrito, porque llega tanto al protagonista como a nosotros como espectador, que enlazamos totalmente con él y es allí donde la narrativa golpea más para traer de vuelta a Ji-Hoon. Pero ¿qué pasa? No sucede eso sin antes mostrarle un poco de luz a Ji-Hoon, porque es precisamente el jugador el 390 quien, esto es un elemento clave, loco, que esto fue una joya cuando vi este episodio, porque es el jugador 390 John Bae, quien nos trae de vuelta a Ji-Hoon, pero al Ji-Hoon que nos agradó en temporada uno. El juego de calamar es famoso, es mundial. Ji-Hoon presenta una gran evolución como personaje, pero ¿qué pasa durante esa evolución? Que se pierde, que se ahoga, que prácticamente está en coma el Ji-Hoon el cual a nosotros nos encantó, porque ¿cuál es el Ji-Hoon que nosotros adoramos? El Ji-Hoon que se tomó esta famosa foto, que dio la vuelta al mundo y que nos hizo felices a nosotros, porque esto que tú ves aquí es la carta de presentación del juego del calamar y lo que hizo que juego del calamar sea lo que es hoy. Entonces, el jugador 390 nos trae de vuelta a Jihun. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no empatizar con él? ¿Cómo no preocuparnos por la seguridad, por la vida de ese personaje? Cómo inclusive no perdonarlo cuando ese personaje votó en azul, votó círculo. ¿Cómo no perdonar? Y él va como un perro a repetir, así como dice el chavo, con el rabo entre las piernas. Va y le da la espalda a todo. No, yo voy a estar aquí apartado. Y llega a sus otros amigos y le dice, no, dale, vete para acá, va. Qué carajo, son cosas que pasan. Oye, está la picardía de todo el juego está en él. Y es él, el jugador 390 aunque no lo crean, el que nos trae de vuelta las memorias de Juego del Calamar, temporada uno. Qué maravilla de personaje. Yo estoy muy contento con lo que he visto, porque además no es solo lo que he nombrado, sino que tiene más aspectos a resaltar. ¿Por qué? Porque permite, se logra. Esto fue fundamental. Se permite que a través del jugador 390 otros personajes brillen como el jugador 388. Y lo he notado porque acabo de hacer un video de este jugador. Le titulé La cobardía de Squid Game, un gran jugador, uno con el que generé gran simpatía, precisamente por todo ese trayecto, toda esa evolución que pasa, desde la valentía, desde ser aquel soldado, el que les grita a todos, sí señor, yo voy a hacer, claro que sí, lo vamos a lograr. Y no solo él lo hace, sino que está animado por este personaje que tiene en común con él ese hobby, por decirlo así, militar. Entonces, el jugador 390 permite que los demás personajes que se centraron alrededor de Ji-Hoon brillen y conecten hacia el espectador. Todo eso está muy bien escrito a través de este personaje. Pero claro, no podemos olvidar variados elementos que suceden con él de castigo.
¿Por qué? Porque es lo que nombré anteriormente y lo quiero conectar directamente. Este personaje, el jugador 300, no, no pongas esta cara, muchacho, no pongas esta cara. Si ustedes se fijaron en la anterior imagen, él tenía una X. Él votó primero X, pero él luego votó círculo. Pero no, pero cómo no perdonarlo. Esto parece un cachorrito arrepentido. Mírenlo aquí, cómo no da pesar, loco. Yo me dije, no sé si esto les pasó, y si les agrada esta reseña, suscríbanse. Yo cuando lo vi, yo me dije, este personaje conecta con Ji-Hoon, oye, va a dar mucho de qué hablar. Entonces, yo lo primero que supuse, y lo primero que supuse fue que pudiera ser un elemento que pudiera causar conflicto, es decir, causar la muerte pudiera maltratar inclusive a Ji-Hoon. Yo lo llegué a pensar, yo me dije, este es el amigo, es súper gracioso, entonces puede ser que suceda eso, la presión por sobrevivir y todo este tipo de cosas. Pero resulta que no fue así, se fue los escritores, guionistas, se fueron por otro camino que fue muchísimo más acertado. ¿Por qué? Porque impactó en nosotros y nos genera mucha reflexión. Fíjense, el anterior personaje, el joven, el del jugador 388, él sufre un ataque de pánico. Sufre un ataque de pánico. ¿Cómo no sufrirlo bajo la situación en la que está? Oye, cualquiera lo yo no lo culpo. Y de hecho, yo pienso que muchos personajes no van a culparlo por la situación en la que se vive. Y de hecho, él es consecuencia de otro elemento que sí es el que castiga a todos. Es esa cabeza piramidal que va con su navaja maltratándolos a todos, cortándolos a todos. ¿Por qué? Fíjense que aquí el jugador 390 presenta su círculo, oye, que aquí está arrancándose la cabeza aquí todo apenado. No, no, véngase para acá, muchachos, no pasa nada, pero no podemos juzgarlo a otros personajes que pudieran haber causado o haber intervenido y sumar a su muerte, pues eso es lo que sabemos, ya vimos ya toda la temporada, nos la presentó Netflix. Netflix está espectacular en este aspecto de Juego del Calamar, todo lo que se escribió y lo que se presentó. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una votación, hay una votación. Este es el elemento clave. Por eso a Ji-Hoon se le golpea tanto, es con la votación, ya que este factor es lo que lo derriba en su convicción. Ustedes recordarán, lo nombré al principio del video, Ji-Hoon tiene un enfrentamiento en ruleta rusa con el reclutador. Entonces, ahí hay un elemento de conflicto que se mantiene durante la serie. Pues tú ves personajes que dan el todo por el juego y otro que da el todo por destruir ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace que Ji-Hoon mantenga o no cierta convicción es precisamente la elección. ¿Por qué? Porque él quiere salvar a las personas de este juego maldito, pero son las mismas personas las que se hunden en sí mismas. Por eso yo rescato a Yunbai, porque rescato a Yunbai y al resto de personajes, como el 388, que no tienen una responsabilidad, porque ahí se nota que hubo momentos de duda donde precisamente el dinero era lo más importante. Y eso también nos recuerda a lo que sucedía en la temporada uno, tal cual, donde precisamente se seguía en el juego por esos factores, decisión de masas. Las democracias representan la decisión de la mayoría, pero la decisión de la mayoría nunca es garantía de que sea la mejor decisión, de que sea el camino correcto. Eso siempre tengámoslo en mente, porque de esto que está aquí sufren muchos países, muchas sociedades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un conflicto entre Ji-Hoon y el repartidor. Bien, entonces se presenta el jugador 390, el pilar narrativo que nos trae de vuelta a Ji-Hoon, al Ji-Hoon que nos agradó, pero es para que se mantenga en el camino, eso recordémoslo. Pero a la vez, ese personaje que nos recuerda el Ji-Hoon de la temporada uno presenta altibajos, presenta decisiones e indecisiones que llevan al colapso. ¿Cuál es el colapso? El beso de Judas.
El beso de Judas. Aquí tenemos al jugador Jihun 456 con el jugador 001, el infiltrado, el Judas, el que celebró junto a todos, el que se preocupó por todos. Este es el elemento que tiene que derribar Jihun, no solo físicamente, no solo tiene que matarlo, sino que se repite nuevamente, solo que a una escala mucho mayor, el conflicto con el reclutador, el conflicto ruleta rusa. Porque, ¿qué pasa? Que Jihun le ganó. Jihun le gana. Jihun llega a un punto en que le gana y lo derriba. Lo que pasa es que Jihun no lo sabe. Jihun no lo sabe, pero va a llegar un punto en que va a haber un conflicto entre estos dos personajes porque es el jugador 001 el que derrumba el plan. Pero al derrumbar ese plan, él está interfiriendo en la votación de todos, que eso es clave porque es la decisión de juego del calamar y tú no puedes interferir. Él interfiere y lo hace de manera directa, no deja en el momento decisivo que los personajes terminen de concluir los hechos que van a ocurrir en la temporada. Y alrededor de esto está el impacto hacia Jihun, el impacto narrativo, porque Jihun no sabe que él en realidad fuera ganado. Él no sabe de esta traición. Y las consecuencias las sufre precisamente el pilar narrativo de la temporada 2, que es el jugador 390. Fíjense este detalle es una joya. El jugador 001, como les nombré, es el Judas, el beso de Judas. Celebró junto a todas la victoria de los juegos, manipuló ciertos eventos en menor escala, pero aquí ya fue a mayor escala. Manipuló la decisión, el camino que en teoría, entre comillas, debería mantenerse pulcro durante la historia. ¿Por qué? Porque, fíjense este detalle, el jugador 001 dispara es en el corazón del jugador 390. ¿Por qué dispara en el corazón? Esto no es casualidad, le podía disparar aquí. Le disparas aquí porque esto representa metafóricamente para nosotros lo que puede ser la destrucción mental de Jihun, porque es otro personaje con el cual se relaciona sentimentalmente. Oye, es su amigo, es su mejor amigo, el que lo trajo de vuelta, el que nos trajo de vuelta al Jihun de la temporada 1. Y mira la manera en que muere. Y precisamente el jugador 001, el infiltrado, el Judas, mata a este personaje, lo deja vivo hasta este momento y lo mata frente a Jihu y deja a Jihu vivo. O sea, ya se vuelve personal. Entonces, el elemento elección se pierde y es un elemento importante porque el repartidor murió por eso también. Murió por eso. Fíjense que el repartidor, él se vuela los ojos, pero él no cede. Él no cede ante Jihun. En cambio, aquí, en esta parte, quien en realidad sale derrotado como convicción, escúchese bien, como convicción, es el jugador 001. Y la prueba de esto es el jugador 390 Jung Bae. Porque aquí no se respetó la libertad. O sea, influyó por decirlo así, quien lidera el juego, un elemento que debía mantenerse neutro, que esa fue la enseñanza del viejito de la temporada 1. Bueno, personaje clave, pilar narrativo dentro de la historia, este personaje llamado Jung Bae, el pilar narrativo de Squid Game. De verdad que sí, me ha agradado mucho el personaje y si te agradó esta reseña, suscríbete. Allí nombré variados elementos que lo mantienen como pilar para poder sostener al protagonista, lograr que conectáramos en emociones con variados personajes y es el elemento prueba, es el elemento significativo de la traición en los juegos del calamar. Si te ha gustado esta reseña, suscríbete. Nos vemos.